El Urabá antioqueño fue una de las regiones del país más afectadas por la violencia del conflicto armado en Colombia. Por su riqueza ambiental, esta región ha sido estratégica para el desarrollo de proyectos económicos de gran escala, como la agroindustria bananera y de palma, la explotación maderera y la ganadería extensiva. Además, debido a su ubicación, fue considerado un territorio estratégico para corredores de tránsito de tropas, el movimiento de mercancías legales e ilegales y el abastecimiento de suministros para la guerra. Desde comienzos de la década de 1990, en municipios como Apartadó se consolidó la presencia de grupos paramilitares con un propósito contrainsurgente, acompañado de intereses económicos ligados al control del territorio. En ese contexto, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, las ACCU, avanzaron en la expansión de sus estructuras mediante alianzas con distintos actores de la región. Las investigaciones judiciales han evidenciado que esta expansión se sustentó en la articulación entre estructuras paramilitares, agentes estatales y terceros, bajo la premisa de combatir a un enemigo común, los grupos guerrilleros. En este escenario, líderes sociales, comunidades campesinas, organizaciones sindicales y proyectos políticos de izquierda, como la Unión Patriótica, fueron blanco de persecución y estigmatización por su presunta colaboración con la guerrilla de las FARC-EP que operaba en la región. Uno de los lugares que más sufrió la violencia de grupos paramilitares y de la fuerza pública en este contexto fue San José de Apartadó, territorio ubicado en la serranía de Abibe, que colinda con Turbo, Antioquia, Tierra Alta, Córdoba y Carepa, Antioquia, el cual fue considerado estratégico por actores armados. De acuerdo con la información recopilada por la JEP, en esta zona rural se han documentado al menos 301 hechos de violencia, en su mayoría dirigidos contra la población civil, en dinámicas en las que el territorio fue estigmatizado como zona de influencia guerrillera y, por tanto, considerado como un objetivo militar por parte de distintos actores armados. La JEP ha identificado en este territorio un patrón de criminalidad basado en la eliminación de la población civil bajo la lógica de eliminación de un supuesto enemigo. Este patrón se expresó en un repertorio de violencia que incluyó homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, amenazas y actos de tortura, dirigidos contra civiles señalados simplemente por su presencia en una región profundamente estigmatizada. Bajo ese escenario, el 23 de marzo de 1997, un grupo de campesinos y campesinas constituyó la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, bajo el principio de neutralidad y con el compromiso de no participar en el conflicto armado ni colaborar con ningún actor armado. Pese a su creación, el corregimiento siguió siendo objeto de estigmatización, señalamientos y hechos reiterados de violencia. En este contexto de persecución sistemática se enmarca la masacre ocurrida el 21 de febrero de 2005. Ese día, en la vereda Mulatos Medios del corregimiento de San José de Apartadó, fueron asesinados Luis Eduardo Guerra, reconocido líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, su compañera Bellanira Areiza y su hijo Deiner Andrés Guerra Tuberquia, de 11 años. Posteriormente, en la vereda La Resbalosa, fueron asesinados Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, su esposa Sandra Milena Muñoz Pozo y sus hijos Natalia Tuberquia, de 5 años, y Santiago Tuberquia, menor de 2 años, así como su vecino, Alejandro Pérez. Los cuerpos presentaban signos de tortura, en hechos que evidencian la extrema violencia ejercida contra las víctimas. Entre las víctimas se encontraban mujeres, niños y niñas campesinas, sujetos de especial protección constitucional debido a su situación de vulnerabilidad. Los hechos generaron, por lo tanto, impactos diferenciados y desproporcionados sobre estas poblaciones y sus familias, profundizando las afectaciones individuales y colectivas en el corregimiento. Además, se confinó a la población para que no saliera de sus casas durante 2 días, lo que retrasó y dificultó las tareas de levantamiento de los cuerpos, al tiempo que agudizó la crudeza del ataque ejercido contra la población civil. Las investigaciones han permitido establecer que en la masacre participaron integrantes de estructuras paramilitares del bloque Héroes de Tolobá,
en coordinación con miembros del Ejército Nacional de Colombia adscritos a la Brigada 17, quienes habrían planeado y ejecutado la operación de manera conjunta. La situación de riesgo y victimización de la comunidad de paz de San José de Apartadó ha sido puesta en conocimiento de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, quienes han adelantado investigaciones de forma paralela a las instancias colombianas. En diciembre de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de los miembros de la comunidad de paz, a raíz del asesinato de 43 de sus miembros. Adicionalmente, por solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la persistencia de hechos de violencia en contra de la comunidad de paz de San José de Apartadó, entre 2000 y 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió múltiples resoluciones de medidas provisionales de protección a favor de sus integrantes. En el marco de este proceso, la Corte ha advertido la reiteración de graves violaciones y amenazas a los derechos humanos de los pobladores del territorio, entre los que se destacan homicidios, desapariciones forzadas, amenazas y desplazamientos, así como la posible participación, por acción u omisión, de agentes estatales en coordinación con estructuras paramilitares. Estas decisiones han instado al Estado colombiano a adoptar medidas efectivas de protección, avanzar en el esclarecimiento de los hechos y garantizar la no repetición. En línea con las disposiciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en garantía de los derechos de las víctimas a justicia, verdad y reparación, estos hechos han sido objeto de investigación en la JEP para esclarecer la verdad, determinar responsables y contribuir a la reparación de las víctimas. En este proceso judicial restaurativo, antiguos integrantes de la fuerza pública han sido vinculados para responder por su participación en estos hechos. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP convoca a los comparecientes para verificar el cumplimiento de las condiciones estrictas que se les exige para que puedan resolver su situación jurídica. Para ello deben aportar verdad plena y detallada, reconocer responsabilidad cuando así corresponda, y contribuir de manera efectiva en acciones simbólicas que reparen el daño causado a las víctimas y su región. El cumplimiento de estas condiciones es fundamental para acceder y mantener los beneficios en la JEP. Por el contrario, su incumplimiento puede dar lugar a la pérdida de dichos beneficios. Es a través de este proceso dialógico y restaurativo que la JEP busca avanzar en el cumplimiento del deber del Estado colombiano de combatir la impunidad por graves crímenes cometidos en el conflicto, garantizando los derechos de las víctimas y aportando al esclarecimiento de lo ocurrido. De este modo, contribuir a la dignificación de las víctimas y dejar un importante precedente judicial como garantía de no repetición.